Título de la prédica para hoy: sin ser una carga para nadie. Dios quiere eso, que ninguno de sus hijos no sea una carga para nadie. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios. Mire, ponga la atención. Vamos a estar en Reina Valera contemporánea. Y continuamos allá en el capítulo 2 de la primera carta a los tesalonicenses. Y les dice allí en el versículo 9: hermanos, ustedes se acordarán de nuestros trabajos y fatigas. Entonces les estaba diciendo, ¿se acuerdan de lo que les contamos de que nos pasó en Filipos? Que nos agarraron a latigazos, nos arrastraron, nos llevaron a la cárcel, nos metieron allá con cepos y grilletes, y que a la medianoche cantamos y tembló la tierra y se zafaron los grilletes y los cepos y la cárcel se abrió. ¿Se acuerdan? Y que al final esos dijeron, tírense de acá. Y yo les dije, no, señor. Así como nos metieron, nos sacan. Y tuvieron que ir allá y pedirle disculpas delante de toda la gente. Y mire, por favor, ay, qué pena con ustedes. Disculpen haberlos maltratado. Entonces les recuerda aquí, hermanos. Ahí les dice, bueno, ¿ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? De ese trabajo y fatiga que pasamos. Bueno. Y de cómo de noche y de día nos dedicamos a predicarles el evangelio de Dios. Y cuando llegaron allá a Tesalónica, ¿qué hacían ellos? Vean, de noche y de día, Pablo, Timoteo, Silas y Lucas se dedicaban a predicarles el evangelio de Dios, es decir, las buenas nuevas de salvación que son Jesucristo. ¿Qué hacían ellos? Buenas nuevas, buenas noticias. A eso se le llama el evangelio. Sin ser una carga para nadie. Y ahí sale el título de la prédica. Ninguno de nosotros cuatro fuimos una carga para nadie. Nadie puede decir en Tesalónica que fuimos una carga. Ay, tener que hospedar a esta gente, tener que darles de comer, tener que darles ahí el techo, tener que darles, eso es solo dele y dele. Ay, tras de que uno aquí bien fregado como para que vengan a uno a acabarle, sacar lo poquito que tiene. Ahí dice, sin ser una carga para nadie. Los hijos de Dios solo necesitamos a Dios. Y al único que le gusta que sí le echen cargas es a él. Fíjese que nosotros los humanos no, y los de Tesalónica tampoco. Normalmente cuando llega una visita así inesperada por varios días a hospedarse y todo, la gente, y ahora más gastos de agua, de luz, de gas, y nunca ponen nada, solo vienen aquí a que les gasten y a que les den, y nada, qué carga. En cambio Dios no. En cambio Dios es, echa tu carga sobre mí, dice él. Écheme todo eso. A mí sí me gusta andar cargado, dice Dios. A mí sí me gusta llevarlas. En cambio nos enseña a nosotros, mire, sin ser una carga para nadie. Y les dice, mire, ustedes son testigos. Ustedes les consta porque lo vieron y lo oyeron. Y Dios también, de que nos hemos comportado con ustedes los creyentes de manera santa, justa e intachable. Eso hace una iglesia de sana doctrina. Se comporta de manera santa, justa e intachable, que no tenga tacha ninguna, que sea eso, dadivosa, entregada, que se comporte de una manera justa, es decir, equitativa, y que sea santa, es decir, separada para Dios. Eso significa santo, ser separado, apartado para Dios. Le pertenecemos a Dios, no al diablo, ni a la gente, no, a Dios. Eso es ser santo, separado para Él. Entonces les dice, verso 11, ustedes saben, además, que los hemos exhortado, es decir, animado y consolado, como lo hace un padre con sus hijos. Así debe ser en una iglesia. Los pastores deben animar y consolar a la gente como lo hace un padre con sus hijos. Un padre corrige, ¿cierto? Y disciplina. Pues a eso están llamados también los pastores, a corregir y disciplinar, porque ahí dice, como lo hace un padre
con sus hijos. Por eso no les extrañe normalmente que los pastores lo llamemos mijo, mija, porque uno lo siente como un hijo, mijo, o como una hija, mija. Entonces uno le dice, ¿qué hubo, mijo? ¿Qué más, mijo? No sé, eso. Y la pastora normal que les diga eso, hola, mija, ¿qué más, mija? Eso. Como lo hace un padre con sus hijos. 12. Y les hemos recomendado, ¿qué hace un pastor? Recomendar. Él no exige, él recomienda. Mire, le recomiendo. ¿Y qué recomienda un pastor? Vean, vivir con dignidad, primeramente ante Dios. Viva usted sea digno de ser un hijo de Dios, digna de ser una hija de Dios. Porque él a su iglesia lo llamó a su reino, al reino de Dios y a su gloria, a la gloria de él. Entonces yo tengo que ser un embajador de él, un buen hijo, porque a eso nos llamó. 13. Por eso también, decía aquí Pablo, nosotros siempre damos gracias a Dios, siempre. Lo primero que uno hace es darle gracias a Dios. Y mire, aquí dice, de que cuando ustedes recibieron la palabra, en este caso ustedes, Iglesia en Cristo, recibieron la palabra de Dios, que nosotros les predicamos, ustedes, miren, no la recibieron como si fuera una palabra mera humana, ¿cierto? Así como en el culto de ayer. Dice, sí, es una palabra hablado de hombres y tal. No, 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 no. No con argumentos ni con sentimentalismo meramente humano, vean, sino como lo que debe ser, como la palabra de Dios, así como ayer, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Así es que debe hacerse en una iglesia de sana doctrina. No con argumentos humanos. No yo pienso, yo creo. No, 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 no. Mire, sino como lo que debe ser, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Así como allá actúa, allá adentro. Uno se quebranta, se llena de su palabra. Viene esa unción del Espíritu Santo. Y usted entiende. Entonces ahora comprende más profundamente esto que está escrito. Porque lo vive. Dice el verso 14. Porque ustedes, hermanos, ¿cierto? Y usted siente que le está hablando Dios, mire, porque ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo. Imitadores de las iglesias de Dios que están, ¿qué? Encristadas. En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. En Cristo Jesús. Y cualquier iglesia, desde las que están en Judea, ya que de parte de sus compatriotas sufrieron las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. La primera iglesia primitiva nació allá en Judea, en Jerusalén, y les tocó duro. ¿Se acuerda ya? Pedro y Juan apenas sanaron a la persona esa que estaba lisiada ahí en el templo de la Hermosa, que le dijeron, no tengo ni plata ni oro para darle, pero de lo que tengo sí te doy, levántate en el nombre de Jesús. Desde ahí empezó esa iglesia a sufrir. A ellos los apresaron, les dijeron que no podían seguir hablando de Jesús o si no los mataban. Y ellos le respondieron, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿A ustedes o a Dios? Está claro que es a Dios. Y eso es lo que les recuerda. Sus compatriotas sufrieron las mismas cosas que en ellas padecieron los judíos. Los primeros judíos, Pedro, Juan, Bartolomé, Andrés, los que fundaron la iglesia primitiva, padecieron estas cosas. Y hubo judíos también, esos apóstoles que padecieron eso, pero la mayoría de los judíos mandó ¿a quién? A Cristo. Casi que uno diría que fuera de los discípulos. El resto lo mandó a crucificar, el resto de judíos prefirieron salvar a Barrabás. Entonces aquí le recuerda también al resto de esos judíos y dice, esos restos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, porque al último que se bajaron fue ¿a quién? A Juan el Bautista. Y mire, al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron. A los seguidores de Jesús los expulsaron. Ellos, esos judíos,
que salvaron a Barrabás y prefirieronlo a él antes que a Jesús, no agradan a Dios y se oponen a todo el mundo. Entonces esto va para esos judíos y para los que hoy en día, los que llamamos ateos y eso no le agrada a Dios. Y si viven oponiendo a todo el mundo, caray, qué tal y que venga, a todo el mundo le oponen. Ellos son los únicos que tienen la razón. A todo el mundo se opone a Dios. Mire, verso 16, y a nosotros nos impiden predicar a los no judíos. Entre eso estamos los colombianos, porque no somos judíos. Vean, nos impiden predicar. No, eso que van a predicar allá, no sé qué. Nada, no deje que en los colegios se predique. No que van a andar predicando, ni que haya clase de evangelismo, o antes como la llamaban de religión. Quiten esa vaina de las materias. Ya religión no existe en ningún colegio, ni de primaria, y mucho menos de secundaria, y peor en la universidad. Saquen a Dios de todo lado y no enseñen nada de Dios en los colegios, pero sí pueden enseñar de identidad de género. Eso sí, una materia. Metan ahí en todos los colegios desde primaria, desde chiquito, una materia que llame identidad de género. Esa sí es más importante. Las de Dios no, de eso sáquenlo. Impiden predicar a los no judíos, a los gentiles, para que se salven. Lo impiden. Con esto llegan al colmo de sus pecados y se hacen acreedores a la ira más extrema, la ira de Dios. Y la paga de la muerte la paga del pecado es muerte. Y hoy en día siempre ha sido igual. Desde los primeros corderitos que Dios, papito Dios, tuvo que sacrificar para tapar la intimidad de Adán y Eva, la paga del pecado ha sido la muerte, desde esos primeros corderos. Y hoy en día sigue siendo igual. La paga del pecado es la muerte. En el caso de nosotros, ya hubo quien pagó por nuestros pecados. Fue y pagó la deuda, fue Jesús. Pero la pagó. Y muerte de cruz. Dijo, Señor, que tu ira sobre la humanidad, sobre todos los pecados de la humanidad, sea derramada sobre mí. Y Dios aceptó esa ofrenda de Jesús y dijo, la acepto. Y derramó su ira sobre Jesús, el cual no había cometido pecado, pero llevó tus pecados y los míos, porque la paga del pecado es la muerte. Solo que en mi caso y en el tuyo, la pagó fue Jesús, pero se cumple. Y hoy en día se sigue cumpliendo. Y se hacen acreedores a la ira más extrema. Y Dios nos lo advierte y dice, eso no termina acá. Eso termina en uno de dos lugares, o en el infierno o en el cielo, no hay más sitios. Y esa es la ira extrema, el infierno. Y después de eso, pues el lago de fuego, que ya es el juicio final. Pero sale del infierno para el lago de fuego. Esa es la ira más extrema. No es aquí, es allá. Y entonces Dios nos lo deja claro. Y entonces uno tiene claro todo esto y dice, Señor, gracias, porque tú quieres que yo solo sea una carga para ti. Mis problemas, mis cosas, mis necesidades son para ti, no para la gente de acá, para ti. A él le encanta enseñarnos esto y explicarnos y decir que sí, que los que predicamos el evangelio normalmente vamos a tener obstáculos. Y lo peor de todo, Pablo era judío y de ciudadano también romano, doble ciudadanía. Y los peores que trataban a Pablo eran los mismos judíos. A donde él iba, los que más duro le tiraban eran los judíos. Entonces Dios te habla y te dice, no te extrañes que en la casa donde más te tiran a ti son los de tu propia familia. Hermanos, tíos, primos, suegros, abuelos, no sé. Los de la propia familia son los que más nos tiran. No te extrañes. Eso está desde aquí, Dios nos lo dice. Eso va a suceder. Y nos van a tirar duro. Ahora, no dejes de amarlos y no dejes de buscar que ellos se salven. Y tener esto claro, que Dios nos lo explica todo, así en detallito, como lo hace siempre. Es su palabra, dándosela a él a sus hijos, para que nosotros cada vez seamos más que santos, justos e intachables. ¿Qué quiere Dios? Que cada vez seamos más santos, justos e intachables. Santos, ¿qué es? Que cada vez seamos más separados para Dios.
justos, que cada vez apliquemos la justicia de Dios, la de Él, e intachable, que mi forma de vivir, de hablar, de pensar, de hacer las cosas, sea algo que no esté sujeta a crítica, que sea de buen testimonio. Eso, intachable. Cuando una iglesia entiende eso, no puede más que darle gracias a Dios por la forma en que Él lo educa a uno. Y hoy lo vamos a hacer